este webinario que hoy lleva por título, y es un placer saludaros a este espacio virtual para hablar sobre melanoma y emociones a flor de piel, comprendiendo qué siento para vivir mejor. Permitidme que me presente, mi nombre es Teresa Terren y formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas, organización que sabéis que hoy impulsa este webinario. Este que es el tercero de un ciclo de seminarios que comenzamos hace 2 semanas, primero hablando del melanoma, para conocer más la enfermedad y también sus tratamientos. Después, el martes pasado, estuvimos hablando de la calidad de vida, del manejo de esos efectos secundarios, y hoy vamos a hablar pues, de ese impacto emocional y social, ¿verdad? También tan importante y clave para nuestro bienestar. Y bueno, deciros que los 2 anteriores están colgados en nuestro canal de YouTube y los podéis ver, y el de hoy pues también quedará grabado para que lo podáis volver a ver en el caso que lo deseéis. Bueno, la verdad es que estamos encantados de poder ofrecer esta iniciativa, que es una colaboración en la que participan también otras organizaciones, como no podría ser también de otra manera, ¿verdad? Para tener esa visión 360 grados. Así que permitidme que agradezca la colaboración de la Asociación Española de Dermatología y Venerología, del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma, de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y también de Melanoma España. Y también gracias a las empresas que hacen posible también que se pueda llevar a cabo esta iniciativa. Gracias a Bristol Myers Squibb, a MSD, a Novartis y a Pierre Fabre por también colaborar en la iniciativa. Nos gustaría señalar que estas empresas no intervienen en ninguno de los temas que se han tratado en las sesiones anteriores y tampoco en esta, así como en los discursos de los diferentes profesionales que están participando. Aprovecho para dar un agradecimiento en mayúsculas a todos estos profesionales que colaboran con nosotros también de una manera altruista, ofreciéndonos su tiempo y qué duda cabe que también su conocimiento. Así que, como veréis, muy bien acompañados, porque son muchas las organizaciones y también las personas que a título individual colaboran con la Fundación Más que Ideas para, bueno, pues ayudarnos a poner las ideas en marcha. Y así sucede desde el año 2014, el año en que creamos esta organización de la mano de varias personas que tuvimos una experiencia similar, y fue el diagnóstico de un cáncer. Nosotros cada día trabajamos para que las personas seamos protagonistas de nuestro proceso de salud, y esto a veces no siempre es fácil porque no contamos con información suficiente, a veces porque tenemos unas necesidades que no están cubiertas, o bien porque no contamos con los recursos de apoyo. Nosotros intentamos, Más que Ideas, a través de proyectos de investigación social, conocer cuáles son esas necesidades para después poder hacer proyectos para que vayan dirigidos a esas carencias que hemos detectado, y así poder conseguir ser más protagonistas de nuestra vida, y que duda cabe que también tener una mejor calidad de vida. Proyectos como el de hoy, estos puntos de encuentro, pero también en otros materiales que podéis encontrar también a través de nuestra página web. Todo, como decía, siempre lo hacemos de la mano de la comunidad médica, científica, sociosanitaria y civil. Pues para nosotros es vital el crear esos puentes de diálogo y tener así la posibilidad de conseguir el objetivo que al final tenemos todos, que es mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con una enfermedad. Y, por supuesto, gracias también a estas entidades, pero también a las personas a mi título individual, a nuestros socios y a nuestros voluntarios que nos animan y nos dan energía para seguir. Si os animáis a formar parte de esta familia de Más que Ideas, no dudéis en contactar con nosotros, pues nos haría mucha ilusión contar con más y con más gente. Y bueno, gracias a todos vosotros por estar hoy aquí, por escucharnos, por interesaros por este webinario y por participar hoy con nosotros. Y vamos a comenzar, pero para eso necesito a nuestros invitados de hoy, a los que animo a que por favor se conecten el micro y la cámara para presentarles cómo corresponde. Pues ahí van apareciendo todos.
Diego, Ariadna, Yolanda, ¿estás por ahí tú también? Ahí estáis los tres. Ya está. Muchísimas gracias a los tres por compartir esta tarde con nosotros. Os presento como corresponde. Primero os quiero presentar a Yolanda Zaldívar. Ella es quien compartirá con nosotros hoy pues, la experiencia más personal, esa experiencia en primera persona como paciente a la que se le diagnosticó un melanoma. Bienvenida, Yolanda. Buenas tardes, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias también a Ariadna, a quien dio la bienvenida. Ella es psicóloga sanitaria, psicooncóloga y tiene su propio gabinete de psicología, Ariadna González, en Tenerife. Bienvenida, Ariadna. Gracias, chicos. Y un beso muy fuerte. Aprovecho también, Ariadna, para mandar a tus vecinos de La Palma, desde aquí toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Y os presento en último lugar a mi compañero, me hace especial ilusión, Diego Villalón, trabajador social con dilatada experiencia y, como os decía, también pues, compañero de la Fundación Más que Ideas. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Teresa, y un saludo a todos. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy, por dedicarnos este ratito de la tarde para comenzar a charlar. Así que, si os parece, yo tengo muchas ganas de escucharos, de poder charlar, y mientras van llegando las preguntas, pues yo os voy también lanzando otras. ¿Os parece? Empezamos. Venga. Pues bueno, pues Ariadna, me voy a Canarias para preguntarte, para conversar contigo y empezar, porque es verdad que cualquier enfermedad sabemos que no solo produce pues efectos o impacto en el ámbito físico, ¿no? Sino que también afecta al ámbito emocional. Y hablando de esta enfermedad, del melanoma y de tu experiencia en el apoyo y acompañamiento de los pacientes, ¿cuáles nos dirías que son las principales implicaciones o impacto a nivel emocional que se pueden manifestar? En líneas generales, esto además, ¿cómo nos puede influir a la hora de afrontar la enfermedad? Yo creo que hay un concepto previo que quiero comentar, que es que todas las cosas que pueda decir, entender que cada uno es individual, va a tener circunstancias personales diferentes y que hoy creo que tanto mis compañeros como yo vamos a hablar, en este caso apoyando su parte personal. Nosotros quizás, Diego y yo, hablo sobre todo en mi nombre, pues podré decirles a lo mejor algunos consejos, algunos truques, algunas pautas que van a ser generales, que no siempre se van a adaptar a la situación de cada una de las personas que nos están escuchando. Y que entiendan que para eso luego ya estarían los procesos más de consulta, ¿vale? Simplemente para cuando cosas que nos puedan chirriar de, ay, pues a mí eso no me funcionaría, entender que ahora mismo no conocemos la situación personal de cada uno de ustedes, sino que hablaremos en términos generales, cosas básicas para que puedan empezar a dar primeros pasos. Respecto a lo que me preguntas, creo que es súper importante plantear una cosa. Yo creo que resumiría esas tres partes en una pregunta, y es ¿por qué es tan difícil afrontar una enfermedad así? ¿Qué es lo que lo hace tan duro? ¿Por qué nos descoloca tanto? ¿Por qué emocionalmente hay tantos vaivenes? ¿Por qué hay tantos momentos de subidón, tantos momentos de bajón, de miedo, etcétera? Y es que muchas veces los médicos no son conscientes de que nos ponen encima de la mesa 5 cosas, ¿vale? Las cosas, me las he apuntado aquí para que no se me quede ninguna, ninguna atrás, ¿vale? Que son, como les digo, eso, 5 cosas que hacen que sea muy difícil afrontar la enfermedad y que van a modular la forma en la que vamos a poder después gestionarlo y adaptarnos. Por un lado, que es lo que llaman Holland y Roland hace un porrón de años, las 5D, ¿vale? Por si alguien necesita, quiere buscar un poquito más de información. Va a aparecer un miedo no solamente a la muerte, sino a los tratamientos, a la incertidumbre, a todo eso que no vamos a poder manejar. Entonces nos van a dar un diagnóstico muy gordo, nos va a faltar mucha información todavía, con lo cual nos va a desajustar bastante y dentro de lo que cabe va a ser normal. Por otro lado, otro de los grandes cambios que lo hace difícil es que vamos a volvernos más dependientes, ¿vale? Esto evidentemente va a depender todo de estas 5 cosas que les comento, de diagnósticos, pronósticos, la implicación, la localización de dónde va a estar la tumoración, etcétera, ¿vale? Hablo de dependencia en el sentido de que es mucho más probable que necesitemos apoyarnos a nuestros familiares, amistades y demás, pues por ejemplo desplazamiento, tareas también que vamos a tener un cierto toque entre comillas de discapacidad y este tipo de nomenclaturas porque se dice así en inglés, ¿vale? En castellano no estamos tan de acuerdo con los nombres, pero bueno, traduciéndolo serían por ahí. La tercera D sería esa dificultad muchas veces para poder realizar las tareas diarias, de ahí esa conexión con la parte más de dependencia entre comillas, ¿vale? Y las otras 2 serían, por un lado, esa sensación, esa interrupción de muchos planes vitales, de muchas
cosas que éramos capaces de hacer. También hay ciertos tratamientos que pueden influir en la fertilidad, en planes de futuro. A lo mejor estábamos en un momento de mucho subido profesional, ¡pum!, y se frena con todos los tratamientos y con toda la situación, las secuelas, etcétera, que se dejan, ¿vale? Entonces el impacto es muy fuerte. Y luego otra que es evidente, que son los cambios a nivel de imagen, ¿vale? Más exterior, no solo a nivel de impacto de mi identidad, que también se va a ver de alguna manera revuelta o sacudida, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sino que también las cicatrices, los cambios que se van a producir por los tratamientos que podamos tener que afrontar. Que les voy a contar que no sepan, ¿no?, en ese sentido. Pues todos estos cambios, la localización de dónde haya estado la tumoración, las cicatrices que puedan o no quedar, etcétera, todo eso también nos va a afectar. Por lo tanto, esos 5 puntos van a influir en cómo nos vamos a sentir, en cómo lo vamos a ir viviendo, porque van a impactar y van a ser más o menos intensos en función de la situación de cada uno de nosotros. También otro factor importante, que lo añadiría yo como un sexto, es la gestión de la comunicación, ¿vale? La forma en la que nos dicen el diagnóstico es casi más importante que el diagnóstico per se, ¿vale? Todos yo creo que conocemos gente con estadio 4, con metástasis, con un pronóstico difícil y, oye, que se están ajustando perfectamente, a lo mejor a nosotros nos dan un diagnóstico aparentemente mejor entre comillas, ¿vale? Ya sabemos que no hay cánceres mejores ni peores, y resulta que tenemos muchísima más dificultad en afrontarlo, ¿vale? Entonces creo que también ahí añadiría yo, como uno de los factores principales que nos van a influir en la forma y en el impacto emocional de todo ese desarrollo psicológico que se va a generar, la manera en la que se maneja la información tanto por parte de los médicos hacia nosotros, el equipo sanitario, ¿vale?, como de otros agentes de salud, como podemos ser los compañeros que estamos aquí presentes, otras personas que hay a nuestro alrededor, vivencias previas que hayamos tenido con la enfermedad, ¿vale? No es lo mismo tener casos de gente que tiene un afrontamiento que a lo mejor va más con nosotros, que nos sentimos más cómodos y de alguna manera podemos modelarlo, que uno muy negativo a lo mejor, ¿vale? Entonces, todas son, en términos generales, creo que es lo que puede influir más de cara a y lo que genera un impacto emocional tan fuerte. Claro, como dices, es que son muchos los... Muchos frentes. muchos frentes, un nuevo escenario, todos son cosas nuevas. Y aunque ya he adelantado alguna cosa, Ariadna, Diego, todo tiene un impacto emocional, pero también hay un impacto social, ¿no? En tu opinión, por tu experiencia también, ¿cuáles son los impactos sociales, pues quizá más comunes o quizá más difíciles de manejar? Yo creo que la respuesta de Ariadna viene perfecta, ¿no? Porque realmente la esfera emocional y la esfera social están interrelacionadas y es por eso por lo que ella ha mezclado todos estos conceptos, porque es que hay que mezclarlos, es decir, estamos hablando de lo mismo, somos seres relacionales, ¿no? Entonces, si me preguntas sobre repercusiones de índole social, indudablemente tenemos que comenzar hablando del entorno más cercano, es decir, de familia, amistades, es decir, ahí hay unas repercusiones. Muchas de las personas que nos están viendo estoy convencido que son familiares, no son pacientes, porque también son personas que tienen sus necesidades, que necesitan apoyo y es importante entender que en torno al paciente hay unas repercusiones en la unidad familiar, en el entorno de amistades y eso puede dar pues unas situaciones de las cuales no estamos del todo acostumbrados, ¿no? Por la intensidad emocional de los momentos o porque a veces podemos sentirnos un poco incomprendidos, ¿no? Tanto las personas cuidadoras como los propios pacientes, ¿no? Es clave la comunicación, que yo creo que luego lo voy a hablar, ¿no? La comunicación en la familia es fundamental. Pero si hablamos un poco del entorno, también tenemos que hablar de en nuestro día a día, la vida cotidiana. Es indudablemente hay una especie de ruptura, ¿no? Entre el antes y el después del diagnóstico. Esa ruptura pues será mayor o menor en función de muchas circunstancias. Una de ellas es pues, la presencia de metástasis o la idea de que la enfermedad se va a cronificar a lo largo del tiempo o no. Entonces, ahí hablaremos de situaciones muy distintas, ¿no? Pero indudablemente el día a día cambia, los planes, por lo menos a corto plazo, hay que variarlos. Y esto, pues bueno, sucede en muchas ocasiones de personas que no pueden continuar pues al mismo ritmo sus aficiones, sus hobbies, sus trabajos y eso también tiene muchísimo que ver pues, con cuestiones de como convivencia de efectos secundarios, de la presencia de, por ejemplo, cicatrices o repercusiones físicas que pueden minar nuestra autoestima y nuestra seguridad para hacer muchas cosas. Es decir, hay muchas repercusiones en ese sentido. Y es muy importante abordar la esfera económica y laboral, por supuesto, que estas esferas se van a ver afectadas en muchos momentos, especialmente, lógicamente, para las personas en edad de trabajar, obviamente, y la parte económica, pues, sobre todo son más vulnerables aquellas personas que tienen una situación económica pues, más deteriorada, ¿no?
En este caso, gente que trabaja, hay algunos que van a tener que acogerse a una incapacidad laboral, que al principio será temporal, hay otras personas que decidirán o podrán continuar trabajando, pero también tienen sus complicaciones. Y las repercusiones económicas, pues qué decir, es un hecho. Es decir, en todos los casos, no conozco ninguno, aumentan los gastos y en algunos casos se reducen los ingresos. Entonces, inevitablemente, estamos hablando de un impacto económico que la verdad es que a día de hoy el sistema de protección social no contempla. Bueno, pues nos estáis planteando una situación que vamos a tener por delante casi una hora para poder conversar y detallar algunas cuestiones, pero sí que antes de seguir con más preguntas, quería preguntarte a ti, Yolanda, desde tu experiencia personal, ¿cuáles fueron o son las cuestiones que más te preocuparon o las que fueron para ti más difíciles de manejar, tanto a nivel emocional como en tu día a día, como ahora comentaba Diego? Ya, pues veréis, la verdad es que la cuestión más difícil, la inmanejable del todo, es el momento del diagnóstico, el momento en el que te sueltan como una lápida que tienes un tumor. Entonces, el sentimiento de proximidad a la muerte es muy fuerte y te empiezas a hacer muchas preguntas y a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y luego empiezan a brotar sentimientos pues que todos son negativos, todos, ¿no? O sea, desde la incertidumbre, ¿sabes? Que da paso al miedo y, en fin, es difícil de manejar. La vulnerabilidad, por ejemplo, uno se siente tremendamente frágil y vulnerable, ¿no? Y la incomprensión, o sea, es que son todos sentimientos difíciles, muy difíciles de manejar y todos juntos y vienen a la vez. Entonces, como te ríes. Entonces, Es que tienes razón, me ha gustado mucho y vienen a la vez porque como, es verdad, vienen a la vez. Eso es lo que lo hace tan complicado, estoy contigo total. Sí. Entonces, ¿qué supone todo esto? Pues supone un bloqueo y paralización de la vida misma. Entonces, no lo puedo definir de otra manera, más que un diagnóstico tan brutal significa paralizar la vida, ¿sabes? Bloquear la vida absolutamente. Y bueno, eso me ha parecido que es lo más significativo, ¿sabes? De la cuestión de manejar. Yo creo que lo has explicado muy bien y es que es verdad que cuando te dicen la frase de tienes un melanoma, pues hay un momento de ruptura, como estáis comentando. Hay que decir que también todo este escenario empieza también a pintarse de otros colores y ahora vamos a ir viendo todas las herramientas que nos vais a dar para, por eso mismo, conocer estas emociones, saber gestionarlas y mejorar así nuestra calidad de vida. Como bien decís, comenzamos un momento de rutinas diferentes y una de ellas es todo lo que supone las pruebas, las cirugías, las salas de espera, el hospital de día. Bueno, pues un escenario que para muchos no conocemos hasta que de repente nos diagnostican una enfermedad de este tipo. Y ya que estabas, Yolanda, te voy a volver a preguntar a ti. En todos esos momentos que estamos hablando de las pruebas, de las salas de espera, a veces que se incrementan los nervios, ¿no? La ansiedad, pues a la espera de esos resultados. ¿Tú qué consejos, ya que llevas una trayectoria, nos podrías a lo mejor ofrecer para no anticipar acontecimientos, para manejar mejor esas situaciones? Pues veréis yo el apoyo y la confianza en los profesionales que nos pueden ayudar. Para mí eso es lo definitivo, porque mi pensamiento entra en bucle y en bucle es que yo no lo puedo controlar, alguien me tiene que ayudar y no lo puedo controlar hasta tal punto que no puedo ni verbalizarlo. Entonces, necesito de esta gente maravillosa que nos pueda de verdad orientar y nos pueda liberar un poco el pensamiento constante, porque es 100% la ocupación la tiene el problema, ¿no? La ocupación del pensamiento la tiene el problema. Entonces,
hubiera necesitado ejercitar la verbalización, que tú antes, Ariadna, has hablado también un poco del asunto de la comunicación, ¿no? Ni poder verbalizar el asunto hasta pasados unos cuantos meses. Manejar las emociones ya imposible, tantas y tan diferentes, todas a la vez, como hemos dicho antes, pues es que es imposible. Y luego yo lo que sí diría es que necesitamos también desarrollar, que nos ayuden a desarrollar confianza en la ciencia y en los tratamientos, ¿sabes? O sea, ese trabajo de confianza nos tenían que ayudar los profesionales, los psicólogos. Y bueno, y el recurso siempre del conocimiento de la enfermedad, que eso pues también todos los médicos y sanitarios nos pueden ayudar, aparte de lo que nosotros podamos investigar, ¿no? Por nuestra parte. Pero qué cierto es lo que dices, la información al final nos ayuda a poder comprender mejor todo lo que nos está ocurriendo. Y antes cuando decías que nos ayuden los profesionales, levantaba el dedo Ariadna, porque es verdad, los profesionales de la psicología y también de trabajo social, y no nos olvidemos, por supuesto, de los que nos atienden más en el día a día, la enfermería, el equipo de profesionales, pues todos ellos. Habláis de una ruptura, lo ha explicado también muy bien Yolanda. Diego, ¿qué puede ayudarnos a asimilar y adaptarnos a estas nuevas circunstancias, a estas nuevas rutinas que nos vamos a ir encontrando en el proceso de la enfermedad? Vale, yo creo que Yolanda lo ha explicado maravillosamente, es decir, en el diagnóstico y la etapa inmediatamente posterior al diagnóstico, la intensidad de las emociones es muy alta, la ruptura, llamémosle, con la vida previa se ve de una manera más clara, más aguda, pero es verdad, y en esos momentos es muy difícil asimilar lo que te está pasando, ¿no? Es decir, tienes que vivir el día a día en el sentido de al día siguiente tengo que hacer estas pruebas, luego tengo que ir a hacer determinadas cosas, tengo que llevar el parte de baja, es decir, vas un poco, digamos, haciendo un poco lo que te dicen. Pero es verdad que cuando va pasando el tiempo y entramos, en el caso de que hablemos de tratamientos más médicos, es decir, no estoy abordando ahora mismo, que luego lo abordaré en el caso de una enfermedad localizada que es la cirugía, ¿vale? Pero si estamos hablando de tratamientos que son más a medio o largo plazo, tratamientos médicos, se va a producir una cierta rutina. Hay una rutina. Entonces, es en esa rutina donde es importante que nosotros establezcamos una hoja de ruta. Hay un libro que se llama Manual de Supervivencia. Disculpa, Diego, no se te ha oído bien ahora mismo. Decías que hay un libro. ¿Sí? Es un libro escrito por el doctor Javier de Castro, oncólogo médico, que se llama Manual de Supervivencia, y él explica muy bien la importancia de hacer una planificación. Es decir, tener claro cuándo tenemos sesiones de tratamiento, cuál es la finalidad del tratamiento, qué efectos secundarios tenemos que prestar atención y qué podemos hacer, qué tipo de, digamos, hábitos podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, cuánto va a durar previsiblemente el tratamiento, qué sucederá después. Es decir, una cosa que nos pasa, que pasa a las personas con melanoma, es la situación de vulnerabilidad y de incertidumbre. Pierdes un poco el control de tu vida. Hay que intentar recuperar ese control. Entonces, haciendo un plan, de esta manera nos vamos a poder ir adaptando a esta nueva rutina. Y eso es importante. Lo de asimilación tiene una variable, yo no sé si Ariadna estás más de acuerdo conmigo, más de tipo emocional, ¿no? Entonces, yo lo que diría en todo el proceso de asimilación es que nos permitámonos sentir, porque desde el principio se nos dice, tienes que ser fuerte, no llores, todo va a ir bien, y eso no permite la libre expresión de las emociones. Si te diagnostican un melanoma y te sientes triste, es normal. Si tienes miedo, es normal. Si te sientes inquieto, es normal. Entonces, ahí yo lo que diría es que permitáis sentir esas emociones, permitar a vuestros seres queridos expresar esas emociones, y si lo vais haciendo y vais analizando el porqué de esas emociones, verbalizándolas, entendiéndolas, poco a poco vais a ir asimilando esa situación. Vais a ir aceptándola o adaptándose a esa situación. Si en ese proceso tenéis dificultades, os bloqueáis en algún momento, ahí es verdad que los profesionales de psicooncología pueden ayudar muchísimo a reorientarnos y encontrar realmente qué es lo que nos está bloqueando. Pero es muy importante en ese ámbito el que podamos entender nuestras propias emociones. Y decía antes,
en la parte de las personas que, por ejemplo, tienen un melanoma localizado. Pues ahí solamente quiero añadir que muchas veces pues hay una cirugía y luego se supone que debemos volver a nuestra vida normal y corremos o el entorno nos impone un poco volver a la vida normal, y lo mismo diría, permitiros esa recuperación emocional, porque aunque haya sido una cirugía que afortunadamente haya ido bien, es posible que todavía nos quede por procesar, por digerir, y antes de volver a lo que viene siendo nuestra vida normal, entre comillas siempre, mi propuesta sería que paremos, cojamos aire y reflexionemos acerca de lo que sentimos antes de dar por hecho que hemos dejado detrás el melanoma. Pues gracias, Diego. Qué importante esto que hablas de planificar lo que podamos planificar, ¿no? Agendarnos bien esas nuevas rutinas que de cierta manera pues, nos hace llevar otra vez las riendas de nuestra vida también en el proceso de la enfermedad. Pero hablabas también de esa adaptación, de esas emociones que brotan. Y te quería preguntar, Ariadna, por un lado, si querías pues, también comentar algún aspecto que ha dicho Diego, Sí. pero muchas veces también que plantearte que a veces nos llega la negación, ¿no? O el bloqueo. A veces no podemos seguir adelante por esa situación. Entonces, un poco que nos comentaras. Tú misma. Hay varias cosas que han ido saliendo tanto de las dos intervenciones anteriores que creo que es importante aclarar, ¿vale? De la parte de la psicología, y luego ya, si quieres te cuento por qué sirve la negación, para qué no sirve y demás. Uno, hay una cosa que decía Yolanda al principio, que realmente para eso levanté la mano. Que decía, pensaba que era simplemente de los profesionales de la psicología. las dos, en realidad las dos. Ella explicaba antes que, o se planteaba un poco desde el punto de no puedo evitar no anticipar. Vale, eres humana. Vale, esa es nuestra naturaleza. Fin. Es decir, desde el momento en que alguien les venda, no, haz esto para que no anticipes, corre. ¿Vale? Lo voy a decir así de suave, corre. ¿Por qué? Porque es inherente a la genética humana. Anticipamos, es nuestra naturaleza. El punto está en cuando esa anticipación me paraliza, que era una de las cosas que tú decías. Cuando me paraliza, cuando entro en bucle, un bucle, me lengua la traba. Vale, cuando ya no consigo retener información, ahí tengo un problema. ¿Vale? Ahí hay que pedir ayuda ya. Porque anticipar, el decir, oye, es posible que me pueda morir, es posible que pueda pasar esto, técnicamente hablando posible sí es. ¿Vale? Entonces va a ser normal que pensemos en eso, y negarnos pensar en eso, invalidarlo diciendo no debería anticipar, debería pensar en esto otro, me tengo que quedar conmigo, sí, positivismo tóxico a tope, pues no hace bien a nadie. ¿Vale? Entonces, primero, normalizar que anticipar es de ser humano, va a ser normal, y a partir de aquí hay un montón de trucos y técnicas para poder redirigir, canalizar, para que no se conviertan en unos bucles, que eso es lo que nos va a generar un dolor innecesario, ¿vale? El no poder dejar de pensar mientras estoy en mi casa, ay Dios, tengo una revisión, a ver qué me va a decir el oncólogo, ¿vale? O el médico que nos corresponda en ese momento. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece súper importante el tema de permitirnos sentir, pero mi pregunta viene aquí, compañero. ¿Y qué pasa cuando las emociones son tan puñeteramente intensas que si siento que les voy a dejar espacio, me voy a desbordar y no voy a poder volver para atrás? Vale, ese es otro punto guapo de trabajar en consulta, ¿vale? El decir, épale, ¿sentirnos mal es normal? Sí, pero alerta, no todo lo que estamos sintiendo de sentirnos mal tiene que estar ahí, ¿vale? Porque hay una cosa que en el mundo oncológico en general, no solo con el melanoma, creo que se ha normalizado en exceso, que sentirse mal es normal, tener miedo es normal, hacer no sé qué es normal. Sí, guapi, hasta un punto, ¿vale? O sea, si me paraliza, como les decía antes, si vivo con un miedo terrible, si estoy todo el día pensando en esto, oye, pensar 3 días antes del seguimiento es normal, tiene sentido, ¿vale? Tu supervivencia realmente para tu cerebro, aunque no sea así objetivamente hablando, ¿vale? No tengamos unos resultados que nos digan, sí, estás en las últimas, así de claro. Sí es cierto que por esa naturaleza de ansiedad, de anticipar, de poder intentar ver esos peligros, es nuestra naturaleza, como les decía, para tratar de afrontarlos, para tratar de buscar herramientas y recursos. Entonces, ojo con normalizar que sentirnos mal está bien, sí, sentirnos mal está bien, pero es que hay 2 puntos en los que ya no es necesario. Y es, por un lado, si esas emociones, cualquiera, ¿vale? Que se les puede ocurrir, incluso la negación que hablamos ahora, cualquiera de esas emociones es muy intensa, ¿vale? O se prolonga mucho en el tiempo para el sistema nervioso, que no lo digo yo, ¿vale? Para el sistema nervioso, mucho tiempo, son más de 2 semanas. Venga, empiecen a echar cálculos, ¿cuántos llevamos sintiéndonos mal más de 2 semanas con algo? Todos, ¿vale? En algún momento de nuestra vida. Y más cuando afrontamos o acompañamos a alguien que está viviendo algo así, mucho más. Entonces, sí, sentirnos bien, sentirnos mal es normal, mientras no interrumpa mi vida.
¿vale? Yo creo que así a lo mejor se puede entender un poco más. Otra idea que me parece súper interesante, el tema de las rutinas, de planificar, es cierto que ayuda, pero con flexibilidad, ¿vale? No nos llevemos a rajatabla de las 8:25, tengo que estar a las 8:27, ¿vale? Lo que se Obvio, refiere al obvio. cumple, creo que es, sí, claro, Esto es obvio. aislar, como digo yo, aislar ciertas cosas. Sí, no es tan obvio, ¿vale? Que lo mismo después en consulta. Piensa que yo siempre veo la parte que siempre digamos, se va más al extremo. Entonces, por eso como una mini aclaración, ¿vale? Simplemente como pequeña alusión, si alguna persona a lo mejor es un poco más rígida o es más, se quiere agarrar mucho a eso, no llevarlo a eso, ¿vale? E insisto, anticipar va a ser normal, es sano, ¿vale? Debemos hacerlo, pero sí es cierto que, insisto, cuando ya son bucles, ahí ya igual una consultita nos puede ayudar a trabajarlo y a minimizar mucho el dolor que eso genera. Pues muchas gracias, Ariadna. Hay que decir que las emociones no son ni buenas ni malas, todas están aquí porque tienen una razón de ser y como tú dices, el ser humano somos muchas cosas y entre ellas emociones y todas nos sirven para ir adaptándonos a las nuevas circunstancias que van llegando. Hemos hablado antes, desde el inicio, lo habéis nombrado los tres, el impacto en la familia, en este entorno más cercano. Porque al final lo que estáis diciendo es que cuando una enfermedad llega a tu puerta, ¿no? Te llama a ti y a la unidad familiar y a tus amistades. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito, un ratito de lo que es ese impacto en la familia. Y Yolanda, te quería preguntar en líneas generales, por supuesto, ¿cómo crees que lo vive el entorno más cercano, pues la familia, los hijos, la pareja? Pues veréis, el entorno cercano, tanto en cuanto te vea medianamente bien, no te hace demasiado caso. Esa, por lo menos, es y además es que minimizan el problema porque ven que es un lunar tan pequeño que además te lo han quitado, pero no, tampoco van más allá. Entonces lo viven desde el exterior, pero el enfermo lo vive con mucha interioridad. Entonces realmente es muy diferente, ¿no? Se siente mucho la incomprensión, ¿eh? Y luego se siente también mucho el que no entiende, tu entorno cercano no entiende el impacto emocional tan grave que tiene esta enfermedad y que en muchas ocasiones supera a la propia enfermedad. Entonces, eso te ven que estás hecha polvo, que estás mal, y te dicen que por qué estás mal, si realmente no te duele nada, no, bueno, pues ya te han quitado, has pasado por cirugía y te han quitado el melanoma, ¿no? Pero realmente queda atrás todo el impacto emocional queda. Y eso pues hay que combatirlo, lleva mucho tiempo y lleva esfuerzo y se necesita ayuda. Era un poco lo que comentaba antes Diego, ¿verdad? Cuando decías, cuando ya nos dan de alta podemos volver, ha sido una cirugía, pero que nos demos tiempo también para Sí, esa rehabilitación sí. emocional. Comentaba ahora Yolanda a veces esa incomprensión o muchas veces es también el desconocimiento también de lo que supone una enfermedad. Y lo relaciono cuando al principio hablabais de la importancia de la comunicación, ¿no? Quizá también es importante, Ariadna, y cómo mejorar esa comunicación para adaptar esta nueva situación para todos los que estamos en torno al paciente y para el propio paciente, para liberar ese impacto emocional. Aquí pasa una cosa curiosa. Suele ser bastante habitual la situación que Yolanda está describiendo súper bien, de esa sensación de incomprensión, porque una vez acaba como ese paraguas de tratamientos o de intervención como más clásica, por decirlo así, como puede ser esa cirugía, independientemente, incluso si vienen tratamientos posteriores y terminan, ahí para la familia, ahí termina el cáncer. ¿Vale? Para ellos ahí acaba la enfermedad, está todo bien y como dice Yolanda, ya está, ya lo pasaste, ya se acabó, venga, volvemos al mismo punto. Pero es que el paciente ya no es la misma persona y el impacto que ha generado y la sensación de vulnerabilidad y de verse al borde del precipicio y me han cogido ¡plum! Y me han echado para atrás, es muy difícil de llevar. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Manejar toda esa incertidumbre, ahora es cuando empiezan los miedos a ¿y si recaigo? ¿Y si esto otro lunar? ¿Y si resulta que? Entonces, todo eso que son vivencias internas que muchas veces no comunicamos, es importante intentar encontrar un espacio donde poderlo decir. Pero creo que antes de eso a veces
es difícil llegar, mira, es que me preocupa esto, y es verdad que no se entiende, entonces quizás primero aprender a gestionar nuestras propias emociones, poderlo individualizar, ¿vale? Porque no es lo mismo una persona que ya viene con problemas de comunicación en su pareja y otro tipo de dificultades, que si hay niños de por medio, que si ya estamos, sí, aquí va a haber mucha variabilidad en cuanto a pautas, pero creo que el permitirnos sentirnos libres de expresar a los demás y validarnos nosotros, nuestras propias emociones, de decir, pues tengo derecho a sentirme así y entender que para gestionarla, aunque molaría muchísimo, no es imprescindible que los demás lo entiendan, nos va a ayudar mucho a liberarla, ¿vale? Entonces estoy de acuerdo con ellos en que la comunicación es fundamental. Yo creo que el consejo es siéntete libre, cuando te cueste mucho expresarte y estés entrando en contacto con una emoción muy desagradable, que incluso te cueste nombrarla, que te cueste tal, ponle yo siempre trabajo mucho en consulta cuando les cuesta poner a los pacientes un nombre claro, es decir, ponle una forma, ponle un color, incluso combínalo, siempre hago el vacío donde el amarillo pinchón, no sé qué, pero hay una mezcla ahí de cosas con las que estoy conectando, no me gustan, de miedo, de sensaciones desagradables, vamos a intentar expresarlas, sacarlas un poco primero para bajar un poco la presión y después va a ser más fácil poder decir, mira, creo que me siento de esta manera, sigo preocupada, creo que me podría volver a pasar, le estoy dando vueltas a esto, y en ese espacio también estamos facilitando que los familiares que están alrededor no solo sean más conscientes de nuestra situación, sino que entiendan que todavía necesitamos de ellos. Porque para ellos la enfermedad, o sea, todos los mismos miedos que nosotros tenemos, las mismas fases emocionales que nosotros vamos a pasar, en mayor o menor medida o intensidad, ellos también las van a pasar. Y muchas veces no se busca ese punto en común pensando que vamos a doler a la otra persona si los tocamos. Y sin embargo, irónicamente, cuando nos permitimos hablar de estas cosas, no solamente es liberador porque lo suelto, ¿no? y desemboco todo eso, sino que normalmente podemos, si las cosas están bien ajustadas, recibir una respuesta de apoyo y de comprensión muchísimo mayor de lo que esperábamos, y nos vamos a dar cuenta de que tenemos todos esos puntos de miedo en común y, oye, las cargas entre dos siempre, siempre pesan menos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el punto de siéntete libre, suéltalo, llóralo, tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a comunicarlo todas las veces que necesites hacerlo y volver sobre ello todas las veces que necesites, porque son tuyas y están bien. Y si siguen estando ahí es porque hay algo que sigue sin estar resuelto. Si permanece demasiado tiempo, hay que ver dónde nos estamos atascando, porque nos estamos atascando, ¿vale? Aunque podamos funcionar, aunque podamos seguir caminando, ¿vale? Es importante decir, oye, pues voy a revisar esto porque quizás me está costando mucho comunicarlo, me está costando mucho entenderlo, nombrarlo, hablarlo. Y quizás otro truque que se me ocurre, cuando queremos decir algo, a lo mejor estamos muy enfadados porque eso, porque nos estamos sintiendo que no se nos está prestando atención, que no se nos está comprendiendo, que comunicamos y no, parece que los otros no quieren escuchar, ¿vale? Porque también nos podemos encontrar con eso, que yo comunico muy bien, pero es que del otro lado hay una pared, ¿vale? Resuena. Pues ahí nos puede servir mucho la escritura, ¿vale? El coger un papel y, vale, va a sonar muy mal, pero es que creo que se entiende mejor así, ¿vale? Yo lo digo así en consulta. Cágate en todo lo cagable, ¿vale? Coge el papel, suéltalo todo, no hace falta ser súper correcto, suéltalo. O sea, eso que está dando vueltas, escribir, 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 hasta que nos sintamos un poco más tranquilos. Entonces, a partir de ahí es mucho más fácil extrapolar ideas concretas, que esas son las que ya podemos comunicar directamente al familiar o a la persona con... Cuando hablo de familia, yo en mi caso hablo de cualquier persona que esté vinculada a nosotros, que nos está arropando, ¿vale? Pueden ser amigos, pueden ser familias directas, pueden ser parejas, niños, lo que sea, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya puede ser igual un poco más fácil. Entonces, en resumen, para comunicar, primero tengo que entender qué necesito comunicar, qué necesidad nos está cubriendo, vaciarla para poderme quedar con las ideas principales, y eso es lo que ya puedo, para que no se genere una situación de reproches perpetuos de un lado hacia el otro, de es que no me escuchas, es que no me entiendes, sino de, vale, párate, vamos a procesar primero toda la revolución emocional que hay ahí dentro, vamos a buscar esos puntos y ahora los comunicamos. Y a partir de ahí entender que no siempre el otro lo va a entender igualmente, pero ya es un punto en el que me acerco mucho más y en el que ya es, por decirlo así, más objetivo lo que me está pasando, y la otra persona no se lo va a tomar como algo personal, sino de, vale, me pasa esto, me siento así, necesito que me escuche simplemente, o que me arrope o me acompañe. Qué duda cabe que en una situación así es nueva para todos, que muchas veces no es incomprensión, sino una falta de saber, de aprender a lo mejor a expresar tus sentimientos de uno y el otro lado, también por no generar sufrimiento. Diego, tú sabes mucho de comunicación. ¿Te gustaría añadir algún tip, alguna recomendación en este sentido para que las emociones en la familia puedan fluir y podamos conversar y podamos apoyarnos unos a otros? Yo creo que lo que ha dicho Ariadna es un buen punto de partida.
le añadiría algunas cosas, pues un poco ser asertivos, ¿no? Hablar más desde el yo y no tanto de lo que tú has hecho o lo que tienes que hacer. Eso suele funcionar. A veces cuando queremos gestionar una situación que nos parece complicada, ya no lo quiero llamar ni siquiera conflicto, buscamos que la otra persona ceda, ¿no? Y aquí es importante pues el llegar a un punto intermedio, un punto de negociación. A veces decimos, hay que comunicarse. Es muy fácil, pero en el día a día, ¿creéis que nos comunicamos como deberíamos con nuestras familias? Porque yo creo que no. Es decir, no lo hacemos de la manera idónea, abierta, empática, respetuosa. Y es verdad que eso es lo que recomendamos, ¿no? En el contexto de una enfermedad como es el cáncer. Lo que pasa es que si antes no lo hacíamos, no significa que ahora no podamos hacerlo, pero a lo mejor va a resultar un poco más complicado. Mi sugerencia sería, sobre todo, desde el principio, tener espacios de diálogo. Espacios de diálogo. ¿En qué significa? Voy a parecer una persona del siglo pasado, bueno, lo soy, que soy del siglo pasado, pero, por ejemplo, el sentarse a cenar juntos, a almorzar juntos, los fines de semana ir al monte a pasear. ¿Por qué? Porque esos espacios no están centrados en la enfermedad, cosa que también es positiva, pero pueden dar pie a que surjan cosas de una manera natural y en un contexto más relajado, ¿no? Y para mí yo siempre sugiero crear esos espacios porque pueden ser un punto de confianza donde todos estemos más relajados y podamos sacar todos estos temas. Si además queremos abordar una problemática o algo que nos preocupa, siempre está bien hacer las indicaciones de Ariadna y prepararnos un poco. Es decir, preparar ese tipo de conversaciones es muy útil. Si queremos hablar de un tema que nos preocupa especialmente, pues buscar el lugar, el momento en que las dos personas vayan a estar cómodas o más personas y que haya el tiempo suficiente para conversar. Eso es fundamental. Y yo creo que para mí la clave es que en el entorno familiar no hay pacientes y cuidadores. Es decir, si yo tengo melanoma y mi pareja es mi pareja, él no es mi cuidador y yo soy su paciente. Yo soy su pareja, somos pareja. Entonces, si eres una persona que tiene al lado a alguien con melanoma, pídele ayuda tú también. Es decir, los pacientes también pueden ayudar a sus parejas, pueden ayudar a sus hijos. Es decir, no atribuyamos unas etiquetas de que porque tenga la enfermedad es el que tenga que recibir el cuidado constante y quien está al lado es el que tiene que ofrecer ese cuidado. Yo creo en el apoyo mutuo, sinceramente, en el apoyo mutuo y en un proceso de enfermedad, indudablemente va a haber etapas de un cuidado más activo hacia el paciente, lógicamente, pero en algunos momentos podemos dar una vuelta, no sucede nada, no pasa nada, es saludable, es positivo. Está bien lo que comentas, porque muchas veces cuando nos diagnostican una enfermedad parece que pasamos a ser enfermos y no, estamos siendo personas con una enfermedad. Y esto no hay que olvidar. Nos llega una pregunta, te la lanzo, Diego, porque pregunta que ¿qué quieres decir con asertividad? Vale, asertividad es como un estilo de comunicación a través del cual podemos trasladar pues nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero de una forma respetuosa y teniendo en cuenta que otras personas pueden tener otro punto de vista, otra forma de verlo, otra forma de sentirlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, es una técnica, pues es un estilo que no es pasivo en el sentido de no digo nada para evitar el conflicto y no es agresivo en el sentido de que no digo algo para imponer. Es un punto intermedio, ¿no? Es decir, se suele decir que es un poco para entenderme en otro contexto, defender los derechos de una persona, pues de una manera, un estilo negociador, un estilo negociador, ¿no? Entonces, por eso es más conveniente partir del yo, pues últimamente estoy sintiendo este tipo de cuestiones, bla, bla, que decir, tú has hecho esto, que es un estilo más agresivo, ¿no? Y creo que Ariadna quería complementarlo. Sí. No, justo lo último que estabas explicando, justamente, vale. los tres estilos de comunicación. Yo siempre lo explico también así, ¿no? Como que hay tres formas de interactuar con los demás. Simplemente añadir que los tres son necesarios y por eso existen. Hay momentos en los que, oye, toca ser agresivo. Imagínense que cada uno de ustedes ahora va a su casa o sale de donde esté, tiene que coger el coche y vemos a un fulano forzando la cerradura de nuestro coche. Ahí no le diremos, oh, amable señor, por favor, colóqueme acostado. Conseguir la pasta para mi cochito. Eso es asertividad, ¿vale? Facilidad es, ay, Dios mío, mira qué es lo que está haciendo. Y la agresividad es lo que toca en el momento de decir, oye, tú, ¿de qué vas, no?
Entonces, siempre hay un momento para cada uno, por eso los tres salen y estoy muy de acuerdo con él en el que si, con el compi, con Diego, en que si no hay unos buenos estilos previos, es más fácil desbordarnos, que nos cueste comunicar y demás, ¿vale? Y que nos tranquemos, que nos metamos para adentro, pero que me parece muy chula la idea y totalmente acertada de esos espacios de diálogo. Yo también me voy al siglo XV, son muy buenos, ¿vale? Que quitamos un poco toda esa presión de la crianza de los niños, de no sé cuánto, ¿vale? De los trabajos, de que llego y tengo una rutina, me tengo que duchar, si nos salimos de ahí, volvemos a conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia, con quienes somos independientes y totalmente de acuerdo el volver a conectar del tú al tú, ¿vale? De lo que nos enamoró, de personas, ¿no? De persona a persona y no desde los roles que se pueden ver movidos. Y cuidado también con las superwoman y los supermanes de yo tengo aquí ahora que poder con todo y con todo el mundo porque uy, tendemos a pecar mucho de eso, ¿vale? Tengo que poder con todo y venga, y va a arrastrar a todo el mundo y apoyo a todo el mundo y también dejarnos ayudar por los demás, ¿vale? Delegar en los demás, decir abiertamente necesito esto en concreto, aunque no lo entienda, ¿vale? Siempre con esa asertividad y ese cariño y ese respeto por la otra persona sin imponerse, negociando, como dice el compi, es necesario, ¿vale? Porque ahí la otra persona también muchas veces los familiares minimizan y reducen mucho lo que nos pasa, como estaba diciendo también Teresa, porque no entienden qué pasa por falta de información y no por vagos, por no querer ayudar. No sé, si somos muy claros con ellos, les estamos dando también por decirlo así, la conexión con nosotros de podernos ayudar a sentirse bien, a aliviar también mucho de esa ansiedad y esos miedos que ellos tienen al sentirse partícipes de lo que están haciendo con nosotros, porque van dando palos de ciego, a ver, yo creo que así te estoy ayudando y resulta que no, ¿vale? Que a nosotros nos importa un rábano, ¿vale? Esa ayuda que nos está prestando o al revés, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que establecer esos espacios de diálogo, como estaba diciendo Diego, son fundamentales, sin forzar, ¿vale? Primero vamos a ver qué nos pasa y luego ya vamos comunicando de forma natural. Bueno, está claro que además tener consejos y tips que nos estáis dando para tener una mejor comunicación nos vale para muchas esferas de nuestra vida, así que seguro que utilizaremos estos trucos. Si os parece, han salido varias emociones de las que habéis hablado de una manera sin preguntaros, han salido de manera natural. Hay algunas que son bastante comunes, aunque cada uno seamos particular. Después y a nivel personal lo vivamos de una manera u otra, pero vamos, si os parece, os voy a preguntar por algunas de ellas para ver si podemos dar algún tip a las personas que nos están escuchando, ¿vale? Por ejemplo, hemos hablado de la tristeza. Hemos dicho que la tristeza es natural, que es normal sentirla, ¿no? En diferentes momentos del proceso, pero el hecho que sea normal, pues hay que decir que no nos deja sigue generando un poquito De dar la malestar. lata, sí. Esa es la verdad, de dar un poco la lata. Yolanda, te lo pregunto a ti. A lo largo de tu experiencia, ¿has sentido en diferentes momentos tristeza? Si nos pudieras comentar algo que te ha ayudado bueno, pues a gestionarla. Pues sí, he sentido muchas veces tristeza y mucho tiempo. Y la verdad es que al final lo que he hecho ha sido atender a mi propio cuerpo, ¿sabes? Y lo que mi propio cuerpo me pedía, pues eso es lo que le daba, darle un poco inyecciones de satisfacción, tanto al cuerpo como al intelecto. Entonces, intelectualmente, pues me apetecía leer y lo que quería era leer, pues nada, me he entregado a la lectura, también me he entregado al deporte, ¿no? Porque eso me ha ayudado muchísimo también a generar satisfacción y bienestar. Y luego pues me he entregado también al conocimiento, al conocimiento de los avances de investigación que me ayudan enormemente, ¿sabes? A saber, a conocer cómo se van desarrollando ¿sabes? Las diferentes terapias, investigaciones y a darme mucha esperanza, sobre todo, ¿sabes? O sea, que eso ha sido fundamentalmente. Bueno, pues yo creo que acabas de dar dos tips muy, muy buenos para que podamos poner todos en práctica. Ariane, has dicho antes que cualquier emoción que se alargue en el tiempo y que no nos esté permitiendo hacer nuestra vida habitual, es momento bueno, pues de pedir ayuda, de hacer alguna consulta. Pero te quería preguntar por la tristeza, porque muchas veces la gente lo confunde con depresión. O con algún tipo de trastorno psicológico en ese sentido. Entonces, quería preguntarte cuándo nos debemos preocupar o cuándo sabemos que la tristeza está pasando a lo mejor a otro nivel.
No sé si me habéis A ver, que la escuchado. conexión se establece ahora. Ahora sí. Es que no sé si es mi Ahora. conexión, que se está la plataforma como haciendo raro, o es tal, pero sí te escuché, te entendí la pregunta. Yo creo que Vale. primero, la tristeza es una emoción que su utilidad adaptativa, ¿vale? Para lo que sirve, por lo que surge, es porque cuando ya estamos muy saturados, rompe con todo lo que tenemos fuera y es como si nos hicieran así, ¡pam! ¿Vale? Nos metemos para adentro y lo que está intentando hacer esta emoción es ir como revisando vivencias en las que nos hemos sentido parecidos para intentar buscar como soluciones, repasar, revisar, y por eso nos podemos ir yendo para atrás, para atrás, para atrás. Aquella vez que cogí sol por primera vez cuando tenía 5 años, ¿vale? Y podemos irnos como muy hacia atrás. Entonces, esa es la función de la tristeza originalmente. ¿Qué pasa? Que cuando es muy intensa, entra como en bucle. Yo aquí normalmente a los pacientes les hago una explicación enorme, pero tampoco les quiero volver ahora luego con tantas metáforas, pero sí que me parece importante recalcar eso, ¿vale? Por otro lado, cuando la tristeza ya no me está ayudando a buscar una solución, ya no me está ayudando a revisar qué cosas puedo cambiar, pues cuando me siento bloqueado, me siento muy, muy triste, muy desconectado, a pesar de que puedo tener gente alrededor, tengo una sensación de soledad y de vulnerabilidad brutales, que me cuesta mucho, mucho sobrellevar, tiendo a dormir mucho más o mucho menos, ¿vale? Me voy a los extremos. Estamos especialmente inquietos, aunque no se nos note por fuera, estamos especialmente inquietos, también puede ser inquietud cognitiva, boom, 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 ¿vale? Ansiedad y depresión están muy relacionadas. Se me ocurre también, por ejemplo, dentro digamos, la tristeza se nos ha pasado de castaño a oscuro, creo que especialmente la sensación de soledad, la distorsión del tiempo, la sensación de no valgo para nada, de no voy a poder con esto, todo ese tipo de señales, por decirlo así, ya son señales de alarma, ¿vale? Son señales de necesito una revisioncita, medir hasta dónde esto se me está de alguna manera descontrolando, porque ya la tristeza ahí no me está ayudando. Llantos desconsolados de esto que seguro que conocemos a alguien de es que lloro, 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 lloro y yo no me siento mejor, no me alivia, ¿vale? El llanto también es algo que de forma adaptativa y bien gestionada, sin que esta herramienta se bloquee por un uso excesivo, entre comillas, que cuando hablo de uso excesivo me refiero solo a esta situación, ¿vale? De no una persona que llora mucho, ¿vale? O muchas veces, sino cuando tenemos la sensación de yo lloro y no me alivia. El llanto sirve para incluso químicamente sacar mucho de ese estrés, muchas de esas hormonas del cortisol and company para afuera, ¿vale? Con lo cual, si se me va llenando la cachimba, esto es como los... Ay, y me saldrá los lavabos, ¿vale? Todos los lavabos tienen como esa especie de circulito por el que si sube demasiado el agua sale, vale, pues eso son El nosotros. rebosadero, Cuando el el agua sube rebosadero. por ahí, el rebosadero. No sabía que se llamaba así, me encanta el rebosadero. Lo voy a empezar a utilizar en consulta, que lo sepa. Pues el rebosadero se activa y de nuevo para afuera, ¿vale? Para no desbordarnos por otros lados. Entonces, si veo que lloro y me alivia, buena señal. Si veo que lloro y no me alivia, ay Dios, ¿vale? Preocúpate. Incluso si quiero llorar y no me sale, siento como esa necesidad, tengo algo ahí que quiero sacar, mi cuerpo me está diciendo y no puedo, también es una señal de alarma. Señales de alarma simplemente significa, oye, es conveniente que revises porque algo se nos está destartalando, entre comillas, ¿vale? Y hay pautas para intentar no llegar a los niveles de depresión y de malestar muy heavy. Incluso llegando allí también podemos revertir ese tipo de situaciones, ¿vale? Es normal que en personas que están afrontando una enfermedad oncológica con todos los cambios, con toda la incertidumbre, etcétera, que hemos ido comentando y que ustedes ya saben porque han acompañado, lo están viviendo, va a ser normal que todas estas cosas sucedan, pero insisto, si son muy prolongadas en el tiempo, que normalmente suelen ser más de 2 semanas, se mantiene esa tristeza ahí, vemos a la persona muy apática, desconectada, que las cosas que le gustaban, que es lo que llamamos los amortiguadores, que son muchas de las cosas que Yolanda estaba diciendo, ¿no? Esas cosas que disfrutamos, que nos llenan, que nos hacen sentir bien, las hace pero no le llega, no tal, preguntar, por favor, ¿vale? Y también decir que muchas veces somos capaces de ver esto en el otro, ¿vale? En la persona que estamos acompañando, seamos tanto el afectado directamente por la enfermedad o el cuidador, ¿vale? O cualquier otra gente que está alrededor, y entender que nosotros también podemos decírselo. Oye, estoy viendo estos cambios, me está dando la impresión de que X, y que tenemos que respetar que la persona a lo mejor en ese momento no está preparada para esas consultas de psicología o de cualquier otro tipo de profesionales, ¿vale? En este caso debería ser un psicooncólogo o psicooncóloga. Con lo cual ahí pasamos a plan B, que son las familias, ¿vale? Desde la consulta se puede trabajar con las familias para dar pautas para poder gestionar lo difícil que es tener a alguien que está a lo mejor en ese estado depresivo muy intenso, que está pasándolo muy, muy mal, pero no se deja ayudar, ¿vale? Con lo cual recordar también que esto, como todo afecta a esa red, ¿no? Que hemos ido comentando en este ratito, se puede
hacer también ondas hacia el otro lado, por decirlo así, ¿vale? También podemos acudir hacia el otro lado y podemos llegar a la persona afectada pues a través de ustedes, ¿no? De los familiares y de los acompañantes, para poder también, el malestar que a ustedes eso les genera, aprender a ese impacto de ver a la otra persona así, poderlo gestionar también, y que eso no estropee esos canales de comunicación que estábamos hablando, de ayuda, de sentirnos afectivamente conectados, etcétera. Pues muchas gracias. Hemos hablado a lo largo de este ratito también de la incertidumbre y de la ansiedad, ¿no? De la agitación emocional que estamos teniendo. Pero sobre todo en relación a esa incertidumbre, quería lanzarte una pregunta, Diego, porque antes ha comentado Yolanda que ella, para manejar su tristeza, una de las cosas que utilizó y que sigue utilizando es la información. Yo quería preguntarte, porque es verdad que ahora nos comunicamos de infinidad de maneras. Quizá ahora la relación médico-paciente también es diferente y nos comunicamos mejor con el equipo sanitario. Pero ¿qué recomendaciones nos darías para gestionar también toda la información que nos va llegando? Porque Internet es una puerta, ya sabemos todos, muy amplia y nos podemos encontrar muchas cosas. También tenemos a gente que nos dice, he leído, he visto, o lo que le ha ocurrido a mi vecino, ¿no? Esto también sucede. Para gestionar toda esta información que nos llega para que tampoco nos agobie. A ver, yo, vamos, es un principio que tengo desde hace mucho tiempo, es que la información nos da poder. Eso indudablemente. Ahora bien, cada persona tendrá unas necesidades y unas preferencias totalmente distintas. La información nos va a ayudar, en cierta manera, a reducir la incertidumbre del proceso, ¿vale? Ayuda un poco a aliviar todo ese proceso. Pero en base a la pregunta que me has hecho, ¿qué pautas? Claro, la gestión de la información va mucho más allá de la búsqueda. Incluso viene antes, ¿no? ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiero encontrar? ¿Dónde voy a buscarlo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo asimilo? ¿Qué hago con ello? Es decir, va todo mucho más allá. Mi propuesta siempre sería es que primero hagamos una reflexión acerca de qué información queremos saber, por qué, y qué información quizá no queramos saber y por qué. Y también compartirlo. Es importante saber, pues eso, que tenemos el derecho a tener la información médica, por ejemplo, y que nuestros profesionales de la medicina nos den esa información, pero también tenemos derecho a decir que hay algunas cosas que no queremos saber. Y es importante trasladarlo, ¿no? Una vez que nosotros sabemos qué queremos saber o qué áreas, porque muchas veces te diagnostican la enfermedad y dices, pues yo qué sé. Es decir, me puedes decir cuando llevo un año con la enfermedad que es importante el tema de ejercicio físico, pero al principio, como no venga alguien y me lo diga, pues no tengo por qué saberlo. Es difícil detectar las necesidades de información. Pero sí que suele convenir el hacer la reflexión de decir, vale, ¿qué tipo de informaciones a mí me podría venir bien? Y empezar esa búsqueda. En primer lugar, con el equipo médico. Plantearle preguntas, escuchar. Es muy difícil a veces escuchar al equipo médico por muchas razones. El sitio, la consulta nos pone muy nerviosos, es un lugar de incertidumbre, entonces eso no ayuda a veces a hacer una escucha activa a lo que nos digan los profesionales. Y otras veces que los profesionales, pues bueno, no tienen las habilidades de comunicación o el tiempo suficiente para eso. El equipo de enfermería nos pueden acompañar muchísimo en ese sentido. Y, por supuesto, también, es porque mucha gente habrá acudido a ello, a Internet. ¿Por qué vamos a Internet? Decir que no vayas a Internet a estas alturas de la vida, todo el mundo vamos a ir a Internet, no, corrijo, muchísimas personas vamos a ir a Internet a buscar información. Pensad que no solo es necesario buscar información médica, a lo mejor os interesa otro tipo de información. Y ahí yo lo que recomendaría es que tengáis cuidado a la hora de esa búsqueda. Ponemos un ejemplo, voy a consultar al médico y de repente me dicen una serie de palabras que no conozco, no me atrevo a preguntarlas y voy corriendo al ordenador a las 9 de la noche a hacer esa búsqueda y hago una búsqueda ansiosa. Mi propuesta es que en la medida de lo posible busquemos ese momento de calma para hacer esa búsqueda de una manera tranquila. Sé que es difícil, sé que esto, porque cuando tienes una necesidad de información vas directamente corriendo al ordenador, pero mi propuesta es que esa búsqueda sea en una situación de calma emocional, porque así poco a poco vamos a ir informándonos y vamos a ir viendo cómo nos sentimos con lo que estamos leyendo, ¿vale? Entonces, para mí es una parte que yo creo que es importante en el tema de la gestión de la información. Cuidado con lo que leéis, porque hay muchas veces que son generalidades
que no tendrán que ver con vosotros, porque el tipo a veces habla de cáncer, pero realmente se refiere a próstata, no a melanoma. Si habla de melanoma, es a lo mejor este efecto secundario es de la quimio X, Y, Z, pero no de la inmunoterapia. Es decir, cada persona, afortunadamente, somos un mundo. Entonces, esa información la tenemos que contextualizar y luego llevar a la consulta médica y de enfermería, que está bien, pero que nos sirva para profundizar en aquello que necesitamos, ¿no? Y también saber en qué momentos esto nos está generando ansiedad y está siendo un poco contraproducente. Y cuidado con la gente que da información que no corresponde. Antes Ariadna lo decía. Llevamos unos años de una tendencia a un poco a una imposición de que las personas con cáncer tenéis que ser positivas, optimistas, tenéis que estar seguros de vosotros mismos, comer bien, hacer ejercicio, hablar con vuestros médicos, ser adherentes al tratamiento. Pues bueno, somos seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, quedaros con la parte de la información que os pueda, digamos, dar algún tipo de control o que podéis hacer cambios en vuestra vida, pero cuidaros a vosotros mismos en el sentido de que esa información no os genere esa presión o esos sentimientos de culpabilidad que a veces puede proporcionar. A mí me gustaría añadir una cosa, sobre todo al principio del proceso, los sanitarios achacan mucho, es que los pacientes no preguntan. Y a mí es algo que me envenena muchísimo porque es como, vale, le acabas de soltar una bomba brutal, lo has dejado en shock. ¿Y aquí qué quieres que te pregunte? Si todavía no sé ni de qué me estás hablando. Claro que tengo que ir a internet que me informe qué puñetas es esto que se llama no sé qué. A partir de ahí es cuando yo puedo empezar a preguntar, con lo cual va a ser normal que de entrada no nos salgan preguntas y realmente en psicología sí sabemos, donde estaba diciendo un compañero, que es verdad que las necesidades de información de cada uno son únicas, pero sí que sabemos que en función de las etapas de la enfermedad, las necesidades informativas básicas son una u otra. Si yo el primer día te empiezo a hablar de los efectos secundarios del tratamiento de inmunoterapia, que va a ser el último de no sé qué, qué saturación, porque ya te he contado diagnóstico, te he contado pronóstico, te he contado Rita la Cantadora. Entonces sí sabemos que para manejar la información, de entrada hace falta este tipo de tips o de centrarnos en este tipo de aspectos, en la siguiente de esto, en la siguiente de esto, y cuando el paciente consulta o la persona consulta, anticipamos esas consultas, ¿vale? Tienen que saber también respecto a esto que hay un miedo de, ¿y si no me lo está contando todo? Vale, por ley están obligados a contarles todo, no se la van a jugar por nadie, ¿vale? Eso es importante también destacarlo. Y otro dato importante que me parece también que debemos poner sobre la mesa es, oye, yo voy, de verdad que yo voy con escucha activa, yo me quiero quedar con todo lo que esta persona me está diciendo, estoy con los 100 sentidos puestos a tope. Vale, pues recordar que el 60%, esto está estudiado, pero no digo yo, ¿vale? El 60% de la información que vamos a recibir en cada consulta se va a olvidar. Ese momento maravilloso de, juraría que me dijo negro y me fui súper segura y cuando llego a mi casa al par de horas digo, mierda, era negro o blanco, ¿vale? Hasta ese punto de decir, dudo completamente de toda la información que retengo. Eso es gracias al maldito impacto emocional, ¿vale? Y es completamente normal. Otro dato que me parece importante que estaba saliendo aquí. Decíamos que para gestionar la tristeza, la información. No, para gestionar el miedo, la información, ¿vale? La tristeza es algo que nos tenemos que permitir, que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a adaptarnos y ver hacia dónde vamos, que puede ser esa búsqueda de información, ¿vale? Nos va a dirigir hacia allí. Pero realmente cuando yo consumo información y me calma, lo que estoy calmando es mi ansiedad y mi miedo. ¿Qué pasa? Que muchas veces son emociones que se van a escudar en la rabia y en la tristeza. Yo lo que sí se me ha permitido, por decirlo así, en mi mente expresar, o yo sé reconocer y sé expresar es tristeza y rabia, por ejemplo, pero lo que hay debajo es un miedo brutal, ¿vale? Entonces, si yo consumo información y siento que me calmo, que me da control, estoy gestionando miedo, ¿vale? Insisto, y hay otras emociones que pueden servir de parapetos, por decirlo así, de escudo, como pueden ser, por ejemplo, la rabia. Normalmente detrás de esa rabia, de esas respuestas de negación y demás, pues suele haber otras emociones que a la persona, por lo que sea, ¿vale? Por su vivencia y su historia, le cuesta mucho más gestionar, como puede ser esa tristeza, ¿vale? Simplemente por si les ayuda un poco a decir, vale, que realmente que estoy moviendo con esto, va más por aquí. E insisto, en la idea de que esos olvidos son normales y que por eso es tan importante y se ha perdido tanto con esto ahora del tema del COVID, de no poder muchas veces ir acompañados a muchas de las consultas, ¿vale? Porque si mi pareja que va conmigo ese día, que no hablo de pareja sentimental, sino la persona que viene con nosotros, se queda con una parte de información y yo con otra, el puzzle que yo me llevo a mi casa es un poquito más grande, ¿vale? Tema de cómo sé lo que necesito. Me parece súper buena la pregunta de, bueno, ¿qué creo que necesito? Es que a veces no lo sé. Entonces, hacer una especie de lluvia de ideas de suelta, 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 y de ahí empezamos a sacar preguntas, ¿vale? Un trabajo que hacemos en consulta también,
Decir, vale, al final la necesidad de información que tienes es esta, lo que te preocupa es esto y las preguntas son estas. Y con esas preguntitas nos vamos con una lista, ¿vale? Sin miedo a sentirnos ridículos por ir con las listas apuntadas en un papel, en el móvil o donde haga falta, ¿vale? Incluso si nos sentimos muy bloqueados, de pedir al profesional, mira, lo más importante, por favor, me lo dejan apuntado. Y sí, es básico que tengamos delante un profesional que sepa dar la información. Que no llegue, nos lo suelte y ya está, sino que sea capaz también de hacer un pequeño resumen al final de, bueno, lo que te estoy diciendo al final es esto, esto y esto, ¿vale? Para poder entender qué nos pasa y focalizarnos en esas acciones que sí podemos emprender tras cada una de esas visitas, ¿vale? Por si les ayuda también a decir, bueno, ¿y cómo detecto, no, esa necesidad de información después del paso que daba el compañero de esa pregunta de hacia dónde voy? Pues bueno, soltar, 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 hablarlo mucho, escribirlo mucho y de ahí es donde va a surgir, bueno, al final lo que yo necesito saber es si me voy a morir, necesito saber cuánto va a durar esto, necesito saber si este efecto secundario es normal o no, porque muchas veces no, por esos bloqueos emocionales que solemos tener, insisto, por nuestra propia historia y demás, nos cuesta llegar a eso que puede ser muy evidente desde fuera, ¿vale? Y podemos allanar mucho el camino cuando podemos hacerlo a nivel profesional o tenemos a alguien con quien poder confrontar muchas de esas preguntas. Pues lo importante es eso, también transmitir que no nos impacientemos cuando se nos olvida alguna cosa, cuando salimos de consulta sin haber preguntado algo que teníamos pensado ya desde casa, hacer esas listas y, bueno, en cierta manera, pues ser protagonistas, como decíamos muy al inicio de esta charla, ¿no? De salud y de cómo queremos también vivir nuestra enfermedad. Vamos a tener que ir terminando, pero antes... Teresa, creo que Yolanda quería decir algo que había levantado. Sí, Disculpa, no me he sí, dado cuenta. no, cuando ha empezado a preguntarse a Ariadna, ¿no? ¿Me oís? ¿Sí? Es que se ha... sí. Ah, Perfecto. necesito saber si me voy a curar, ¿sabes? Y nadie te responde. El bucle, Claro. volvemos a lo mismo, hay que ir al miedo básico que hay ahí detrás, por decirlo así, y tener, si yo en casa no tengo un espacio donde me sienta segura, donde yo pueda comunicar que sigo teniendo ese miedo, me va a costar mucho más interiorizarlo en el sentido de integrarlo, de decir, bueno, vale, convivir con él y aprender a vaciarlo, ¿vale? Entonces, eso suele ser muy habitual y como decía antes, por normalizar que es normal sentirse mal ante una enfermedad tan dura, pues ala, ahí queda. Pues no, pues es una de las cosas que se debe trabajar en consulta, ¿vale? O que se pueden trabajar en consulta. El decir, oye, tengo este bucle, tengo este miedo, me está paralizando, que bueno, me voy distrayendo en el día a día y escapo, pero esa es otra. Ojo, avisor, porque muchas veces esas acciones positivas que hacemos, molonas, que nos disfrutamos, que nos hacen sentir bien, son distractores, ¿vale? Yo pongo mi cabeza en la lectura y así no pienso en que tengo un miedo terrible que no me curo. Oye, tienen que coexistir tiempos para las dos cosas, ¿vale? Tiene que estar ese oxígeno de los amortiguadores, de todas esas cosas chulas que nos llenan también, nos recuerden y nos conectan con otros aspectos de nosotros mismos, porque no somos nuestra enfermedad, ¿vale? Somos nosotros con una enfermedad. Y por otro lado, tiene que haber un espacio de descarga, de comunicación, de soltar. Y si no está en la familia, porque ellos no pueden ofrecérnoslo, porque no pueden, no es que no quieran, por favor, acudir a otros servicios, a otros grupos, a otras asociaciones, porque existen esos espacios, ¿vale? Y nos ayuda, nos ayuda. Mi madre siempre decía que pájaros del mismo plumaje hacen bandada. Pues sí, ¿vale? Tener esos espacios donde poder darnos cuenta hasta dónde esas emociones o esos bucles nos están ayudando y hasta dónde no, es súper importante. Y ese bucle que tienes ahí duele muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Esa incertidumbre de que nadie te diga sí o no y punto, ¿vale? Justamente porque como todos son probabilidades y lo vamos viendo, a veces es tan simple como decir eso, pues vamos sobre el terreno, ahora estás en un espacio libre de enfermedad y vamos a ver qué viene. Y es aprender a volver al momento presente sin rechazar ese miedo, sin darle la espalda, porque por mucho que yo quiera, mira, mi mano ahora mismo yo no la veo, pero sigue estando aquí, la vemos todos, ¿no? Pues esto muchas veces es lo que sin querer hacemos cuando nos sobrecargamos con actividades molonas, pero no dejamos espacio en algún momento, ¿vale? Con nosotros mismos, con alguien querido, en consulta o lo que sea, para poder procesarlo. Entonces, lo que decías tú antes, Yolanda, me parece súper importante, si yo no tengo un espacio en casa, a lo mejor en muchos momentos, para yo poder soltar todo esto, ¿qué hago? Pues se queda en bucle. Y el bucle que se prolonga duele, y el bucle que se prolonga genera ansiedad, y genera depresión, y genera un malestar terrible, y unos miedos brutales. Sí, los puedo tapar haciendo cosas chulas y me hace convivir en el día a día, pero oye, a que cuando vienen los seguimientos todo eso sale, se activa, está más presente, es más intenso. Entonces, bueno, cuando nos damos cuenta que a lo mejor
se van repitiendo en el tiempo, quizás buscar otros espacios donde poderlo aprender a gestionar, pues nos puede ayudar a entender, ¿vale? Porque creo que aquí también la información a nivel emocional, que se trabaja también mucho de persona a persona en consulta, es fundamental, ¿vale? Yo también, igual que mi compi, soy súper defensora de la comunicación y de entender, ¿vale? De manejar bien esa información. Si yo sé hasta dónde mi emoción es normal y hasta dónde no, y tengo esos truquis para gestionarla, oye, pues yo en un día que he hecho una consulta o he preguntado a alguien que sabe, yo ya lo he solucionado, porque luego es irlo poniendo en marcha, ¿vale? Cada vez que se presente. Gracias. Pero siempre desde el punto de ser amables con nosotros mismos y aceptarnos, ¿no? Por decirlo así. Gracias, Ariadna. Vamos a tener que ir terminando, pero Diego, no sé si querías tú también comentar algo a este respecto último o no. Vale. Pues vamos a tener que ir concluyendo. Nos preguntaban que antes has hecho mención a un libro, Diego, y si no me equivoco era el del doctor Javier de Castro, el de Cáncer Manual de Supervivencia. Deciros también que tenemos desde Más que Ideas de acceso gratuito otros libros que a lo mejor os pueden ayudar. Hay uno que se llama En el amor y en el cáncer, que es el libro dirigido a las parejas de los pacientes. En ellos encontraréis lectura que os vendrá muy bien también para todo lo que hablaban de la comunicación y para gestionar esas emociones. Y ahora mismo no se me ocurre ninguno más, pero si me viene alguno a la mente, como os mandaremos un email, os comentaremos también, porque me preguntan por lecturas que puedan leer tanto pacientes como familiares. En este caso me lo preguntaba un familiar. Perdona, digo. Que lo podemos mandar por email, le podemos hacer una recopilación de lecturas recomendadas, sí. Pues así haremos. Nos vamos a tener que despedir. Querría que terminéis cada uno de vosotros, nada, muy cortito, que sois todos tan pasionales que se nos va el tiempo. Si queréis una última reflexión, comenzaremos por ti, Diego. Pues una última reflexión, me has pillado ahí totalmente, pero diría básicamente que el proceso de una enfermedad como es el melanoma es muy individual, muy particular. Lo es en la parte médica, pero lo es en otras esferas de vuestra vida y que de alguna manera busquéis el modo de integrar la enfermedad en vuestra vida de una manera lo más normalizada posible, más que hacer lo contrario, ¿no? Que muchas veces tenemos que adaptar toda nuestra vida a la enfermedad. Pues buscar esas estrategias para poder seguir viviendo, pues a pesar de ese diagnóstico, y que por favor os dejéis acompañar por vuestro entorno. Me refiero a esto también a las personas familiares, de que juntos, pues haciendo con apoyo mutuo, con información, pues seguro que esas tristezas y alegrías pues compartidas pues son mucho mejores. Pues gracias, Diego. Ariadna, una pequeñita reflexión final. Que se sientan libres de comunicar y sobre todo de buscar otros apoyos fuera de los núcleos familiares y que eso no los hace en ningún momento menos débiles, sino que son herramientas y son estrategias que existen para aliviar el malestar y para poder pues eso, buscar esa calidad de vida que estábamos hablando desde el principio. Pues muchas gracias. Y Yolanda, ¿cómo no terminar contigo? Pues mira, yo aquí había escrito, la verdad, una frase bueno, pues que tiene también que ver, ¿no?, con lo que estáis diciendo. Y yo creo que, bueno, pues que el cáncer es una enfermedad que está estigmatizada por la sociedad y que provoca dificultades emocionales que el paciente, graves además, graves dificultades emocionales que el paciente no está preparado para manejar, no sabe manejar. Entonces creo que hay que hacer una labor intensa y en profundidad por desestigmatizar esta enfermedad como letal, como algo letal, y orientarla, o exclusivamente letal, y orientarla hacia una cronificación de tratamiento, ¿sabes? Y no sé, y de acuerdo a una posible curación, ¿sabes? O sea, esa es mi reflexión. Bueno, ¿Vale? pues muy importante también todo lo que comentas del estigma. Trabajemos juntos para que esto pueda mejorar a través de la información a pacientes, familiares, a la sociedad en general. Daros las gracias por participar en este webinario que, como decía, conforme el tercero de un ciclo. Creo que ha sido un broche estupendo hablar de las emociones. Así que muchas gracias, Yolanda, Ariadna, Diego, gracias por acompañarnos y ayudarnos para conocer un poco mejor cuáles son estas emociones a flor de piel y así aprender a gestionarlas. Gracias. A vosotros. Gracias a vosotros.
Bueno, y me sumo a los agradecimientos que también están llegando por parte de la audiencia. Así que se lo traslado también a nuestros invitados de hoy. Vamos a terminar y ya que estamos dando agradecimientos, pues por supuesto el primero a vosotros por escucharnos y por mostrar interés en esta sesión de hoy. Como decíamos antes, a las organizaciones que colaboran en esta iniciativa, la Academia Española de Dermatología y Venerología, el Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y a Melanoma España. También, por supuesto, a las organizaciones, a las empresas que nos han ayudado a hacerla realidad. Recordar, estos 3 webinarios estarán, están 2 ya de ellos en nuestro canal de YouTube. El último estará mañana. Suscribiros a él porque además también os llegarán la información de las cuestiones que vayamos subiendo nuevas. Y para cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en contactar con nosotros a través del correo electrónico. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todo el ciclo. Cuidaros mucho y sobre todo un abrazo fuerte y mucha salud para todos. Gracias.